Entonces, comenzamos. Vamos a generar una composición. En este caso vamos a partir de lo más básico, que es simplemente el movimiento de la cámara, las decisiones mismas a la hora de crearlas, porque hay unas cosas allí a tener en cuenta, y lo del foco-desenfoco va a ser lo primero entonces a manejar. Bien, decimos que nuestra composición, como es habitual, Full HD 1920 x 1080 y 20 segundos de duración va a estar bien. Empezamos a generar entonces los recursos que queremos incorporar, donde lo primero puede ser entonces un sólido, pongámoslo en este caso muy claro, cercano al blanco, y empecemos a plantear tres términos. ¿Qué quiere decir tres términos? Pues como tres distancias con respecto a la cámara. Una primera entonces que se dé como un texto, clase edición, pongámoslo, clase edición 2, ahí está, ahí lo tenemos, pongámoslo como un rótulo también, me parece que puede aportar muchísimo. Ahí, dejémoslo en ese color, no importa. Allí está. Está muy grande esa letrita. Un poquitín más y menos y en color blanco. Ahí está. Primer entonces recurso que tengo. Ya está la forma de rótulo y el texto. Vamos a traer una imagen PNG, cualquiera que fuese. Vamos a ubicar aquí alguna, pues para plantear el desarrollo, porque no tengo el cubito a la mano. Aunque, bueno, ese chulito puede servir, está en PNG. Traigámoslo. Allí está entonces. Ubiquémoslo en mesa de trabajo. Ahí puede ser. Y generemos un tercer texto que sea entonces como el último recurso. After Effects. Allí está. Y este sí, dejémosle color negrito para poder hacer la diferencia. En este caso, pues todos los elementos están dispuestos como capas normales, así que pues no tendríamos la posibilidad de generar la cámara. Decíamos que acá vamos a encontrar el conmutador que me deja habilitar el comportamiento y decimos que quiero que todas las capas menos el fondo se asuma como un elemento 3D. Ya vamos a ver por qué el fondo no. Ubicamos entonces, activamos el conmutador y a partir de transportarnos a las dos vistas podemos verificar o empezar ya a determinar qué elementos empiezan a estar adelante o qué elementos empiezan a estar atrás. Entonces voy a decir que la capa de formas y este texto que dice clase edición 2 pues sean el primer elemento que nosotros vamos a descubrir, vamos a mandarlo bien al fondo y para intentar dar la sensación de desenfoque que tenía hace un momento el que yo les mostraba, pues vamos a generar como un poquitín de rotación. Allí la rotación malogró el asunto, vamos a traer de nuevo esta para adelante y la vamos a poner allí. Luego vamos con el chulito, el cual entonces lo vamos a ubicar en otro término, quiere decir que esté más adelante, fíjense que esta es la vista superior, ¿no? Esto sería atrás, esto sería un poco más adelante y esto sería también un poco más adelante. Lo traemos acá, ¿cierto? Y lo ubicamos allí, puede ser. Creo que ya están en disposición cada uno de ellos y ya hay como una distancia prudente entre cada una de las capas. ¿Qué hay por hacer ahora? Vamos a venir y vamos a decir que necesitamos la creación de la cámara, para lo cual vamos a asumir como este panel que siempre es acá variable, clic derecho, nuevo elemento, vamos a decir que necesitamos una cámara. Ya hemos trabajado textos sólidos, objeto nulo. Hoy vamos entonces a descubrir estos dos. Cuando yo le doy crear la cámara, él me genera este cuadro de diálogo donde espero ustedes no lo pasen por alto porque hay que tomar unas decisiones con respecto al qué hacer, ¿sí? O cómo va a funcionar u operar este elemento. Y puede impactar de manera positiva o negativa el asunto en la medida que, pues, dependiendo de las decisiones, puede estar orientado a un tipo de trabajo o a otro. Lo primero es verificar esto de cámara de un nodo o cámara de dos nodos. Para ello debo volver un poco acá al tablero para mostrarles el asunto. ¿Qué significa cámara de un nodo o cámara de dos? Cámara de un nodo o de dos nodos. No quiere decir que una sea mejor que la otra o que el funcionamiento cambie en lo absoluto, ¿sí? Van a tener es que esta de un nodo tiene una posibilidad de animación más. Lo primero, cada vez que yo dibujo una cámara, o mejor, genero una cámara en el After Effects, ella se va a representar como con el siguiente esquema, que es esto que se entiende como el cuerpo de la cámara, este elemento, y esto como el ángulo de visión. ¿Qué quiere decir entonces?
que cualquier elemento o recurso que entre como en este triángulo va a ser susceptible de que la cámara lo tome, es decir, como lo que la cámara está asumiendo que entre a visualizarse. Bien, entonces cuando yo tengo una cámara de un nodo, ¿qué sucede? Se da la posibilidad de que yo haga animaciones de desplazamiento de la cámara misma, es decir, ella parta desde un lugar y pues luego empiece a navegar hasta que llegue a determinado lugar. Es un poco lo que hemos visto. En el caso, por ejemplo, de este man que planteó como si fuera un videojuego, pues es esta cámara que da esta posibilidad, ¿cierto? Que yo mueva a un lugar abajo como si fuese la vista, se puede hacer bajo esta lógica o construcción. Allí vamos a tener modificadores habituales como los que trabajamos, posición, rotación, en fin. Cuando yo genero una cámara de dos nodos, se mantiene el mismo esquema donde tengo la posibilidad de hacer animaciones de esto que sería el cuerpo de la cámara, pero además genera otro elemento que se llama punto de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda tener doble animación si es que lo requiero para plantear movimientos en mi ruta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo irme moviendo o desplazándome en el espacio, pero también modificar el enfoque o los lugares a donde está orientado el triángulo de visualización. Es entonces cuando yo podría hacer lo siguiente, hacer como esta lógica donde la cámara parte enfocando por aquí unas cosas, pero progresivamente se va desplazando y a su vez va rotando en su mismo eje hasta que llega a este ángulo de proyección. Me toca actuar un poquitico el asunto para que ustedes lo asuman. Una cámara de un nodo, ¿qué sería? Una cámara que piensen que mis ojos son entonces el campo de visión. Puede transportarse, subir, bajar, izquierda, derecha, adelante, atrás, perfecto. Cuando yo tengo una cámara de dos nodos es la posibilidad de seguirme desplazando, pero hagan de cuenta mi cabeza se convierte en el punto de interés. Puedo irme desplazando, pero a la vez puedo ir girando en mi propio eje e ir mirando varias cosas. ¿Sí? Como que voy moviendo esto, pero a la vez también el triángulo. Entonces, ¿cómo saber cuándo es necesaria una o la otra? Pues de alguna manera tendré yo que mirar qué es lo que requiero hacer y el tipo de movimiento que yo estoy intentando plantear. Si es algo como en este caso, que yo simplemente tengo aquí unos términos, es decir, aquí está un texto, aquí está el otro texto, aquí está el otro texto, pues hombre, un movimiento de este tipo va a ser suficiente para sacar adelante el asunto. Pero si yo tengo una galería como, no sé, la que les mostré que eran como ilustraciones y tenían lucecitas puntuales como pegadas a una pared, pues yo debo ir acá, pero en determinado momento me vuelvo acá y luego hago estos movimientos, debería asumir una cámara de dos nodos. No se preocupen que ya, como les dije, voy a explicar 3 veces lo de cámara y en una voy a asumir la de un nodo y en otra la de dos nodos para que ustedes miren cómo es el asunto. ¿Bien? Si esa es entonces una de las decisiones por tomar a la hora de crear ese elemento, existe una segunda que es un poco, está más por el lado de la fotografía. Ustedes vieron fotografía, ¿cierto? Recuerdan que las cámaras profesionales o semi tienen la posibilidad de que los lentes se conviertan en un elemento intercambiable. Que hayan tipos de lentes, lentes angulares, lentes normales, lentes teleobjetivo, dependiendo un poco las necesidades que yo tuviese para mi foto. Pues de aquí de alguna manera también tiene la misma representación, donde empezaríamos con los lentes gran angulares o los de unos valores pues muy bajos, pongámoslo aquí, no sé, 8 milímetros, 15 milímetros, que hablan entonces, es la distancia con respecto al sujeto a fotografiar y a algunos comportamientos. ¿Alguna vez han tomado una foto con un lente gran angular? ¿No? ¿Han visto fotos con lentes gran angulares? ¿Qué hacen? Tienen una apertura donde uno toma un espacio muy abierto, es decir, un rango de visión muy amplio, pero tiene que estar la cámara muy cerquita de donde están los objetos. Bien, entonces tendría yo un comportamiento más o menos de esta lógica, un triángulo de bastante apertura, pero con el cuerpo de cámara con respecto a su rango de visión muy cercano. Luego pasaríamos a lo que son los lentes normales, pongámoslos en esos términos, que estarían rondando, no sé, los 24 a 70 milímetros, casi siempre eso. Allí entonces yo que tengo un ángulo de visión no tan amplio como este, un poco más reducido, pero la posibilidad de tener el cuerpo de la cámara un poco más lejos. ¿Listo? Entonces el objeto o el sujeto a fotografiar podría estar un poco más lejos, pero pues se acota un poquitín el ángulo o este triángulo que me restringe la proyección. Ya luego tendríamos los otros tipos de lentes que son los teleobjetivos,
piensen en los que llevan al estadio para tomar las fotos de los futbolistas, esos lentes así grandotes, donde que tengo una posibilidad de un rango muy limitado y una distancia del cuerpo de cámara muy lejana. Entonces, asumir ello, pues también me va a impactar a mí porque es preguntarme cómo quiero yo funcionar las capas versus la cámara. Si quiero tener aquí las capas muy cercanas, pero pues se van a ver muchas porque el ángulo es muy amplio, asumiría un valor de esta lógica. O no, quiero una que funcione con más normalidad, un rango habitual y una distancia con respecto al cuerpo más amplia, pues sería esta. O por el contrario, una de esta donde tendría mi mesa de trabajo, las capas por aquí, pero fíjense el cuerpo donde quedaría. Como experiencia personal, les cuento, a mí no me gusta trabajar estas porque van a ver, es un poquitico difícil, si esto queda muy lejos, y es difícil controlar y demás, en fin. Con estas entonces vamos a ver que ya el desarrollo es mucho más fácil de asumir. Entonces, vamos a iniciar con, en este caso, cámara de un nodo. Aquí está el tipo de cámara donde yo tomo la decisión, cámara de uno en este caso. Aquí donde dice ajuste preestablecido es donde entonces vamos a entrar a elegir el valor en milímetros. Yo podría entonces dar aquí que será el menor, 15 milímetros. De hecho, vamos a construir una de estas y luego una de estas para que ustedes vean la diferencia. Por último, esto que dice habilitar profundidad de campo va a ser lo que a mí me dé la virtud de que el foco desenfoco se genere de forma automática sobre las capas y no me toque entrar a hacer desenfoques gaussianos o algo por el estilo, porque simplemente a partir de la habilitación, y ya vamos a ver unas modificaciones que debemos hacer, ya este asunto de que los rangos de foco se vean dados por el movimiento de cámara se hacen mucho más fáciles de asumir. Vamos a dar a aceptar y se me ha creado entonces una cámara, el cual entonces está expresada como yo les venía contando por estas líneas guías de color rosado y este elemento que sería como el cuerpo, donde si se dan cuenta tenemos un triángulo pues que se parece mucho al comportamiento que les estaba mostrando, muy cercana a la línea, esta línea de visión sería como lo que está enfocando, ¿verdad? Aquí, y pues bastante apertura. Cosa diferente si yo generara una cámara, vamos a darla de nuevo, nueva cámara, pero en este caso asumamos que sea de 200 milímetros. ¿Qué va a pasar entonces con esa otra cámara? Va lo que les mostraba, fíjense la distancia ahora donde ha quedado el cuerpo, es bastante lejana, pero bueno, sea otro tipo de modificación. Yo como les digo, a mí no me gusta esto porque se entorpece mucho la distancia entre donde queda la acción y donde queda el controlador de lo que se está viendo. Voy a borrar entonces esta segunda. Allí con ese primer acercamiento entonces que tenemos, pues la posibilidad de que una vez yo genere la cámara, este elemento, este visor que tengo en la parte derecha, se convierta en lo que se dice cámara activa. ¿Qué quiere decir? Que cualquier modificación que yo haga en la cámara directamente tiene una repercusión en este espacio. Es decir, el render final va a ser lo que yo estoy viendo en este lugar. ¿Listo? Ya entonces nos entraríamos a modificar o a empezar a plantear cómo hacer que la cámara funcione y demás, para lo cual tenemos que ella se ha dado como una nueva capa. Al estar entonces ella aquí, yo puedo desplegarla y encontrar opciones para empezar a plantear lo que requiero. Una es las opciones de transformar, la cual entonces serían como los conmutadores que me dan la posibilidad de animar la posición, la orientación misma y demás. Ya vamos entonces ahorita a plantear el recorrido para verlo. Y otra que es opciones de cámara con la cuales entramos a tomar decisiones pues ya de su comportamiento como tal. Aquí entonces es donde nosotros vamos a asumir que se dé la posibilidad de que se genere el desenfoque y que a partir de entonces del asunto pues funcione la vaina. ¿Qué va a pasar? Decimos que el conmutador profundidad de campo esté activado, está perfecto, y después vamos a decir que la distancia de enfoque, es decir, el lugar donde van a verse enfocados los elementos, pueda darse como una segunda línea de aparición dentro de este triángulo que está acá dibujado. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar a modificarla. Fíjense que cuando yo varío la distancia de enfoque, aparece este segundo elemento indicándome por dónde estaría enfocándose el asunto. Bien, entonces vamos a ponerla ahí, puede ser un poquitín más abajo, distancia de enfoque, y vamos a decirle que necesitamos que haya un nivel de desenfoque bastante amplio, ¿cierto? Ahí vamos a empezar a darle que el desenfoque tenga más virtud. Con eso, los elementos que estén fuera de ese rango,
pues empiezan a desenfocarse. Se dan cuenta lo que dice clase de edición, por ejemplo, a medida, vamos a verlo mejor acá, a medida que esto esté, plantémoslo por aquí, vamos a darle que haya, a ver, nivel de desenfoque mucho más. Ahí viene más o menos, ahí está, perfecto. Entonces, interpretemos este triangulito para que a ustedes les quede claro. Fíjense que esta cosa azulita y roja es la capa rosada y el texto, ¿no? Y esta liniecita que va acá al interior de la cámara es la que me dice o me dicta en qué lugar está el foco. Entonces, justamente ella viene y toca aquí hacia el final, casi donde está el 2, indicándome que en ese momento estaría. Pero si yo la subo, ¿qué va a pasar? Fíjense que el foco estaría ahora pasando aquí casi que por la mitad del recurso, lo que coincidiría con la D y la I de ese texto, ¿vale? Entonces, siempre hay que valerse como de las dos vistas para poder interpretar qué es lo que está sucediendo. Esta rayita me indica por dónde estará el rango de foco y pues obviamente lo que esté o más atrás o más adelante, evidentemente estará fuera de ese rango. ¿Qué debo entonces yo hacer para recapitular y empezar a dar funcionamiento al asunto? Primero, abusar o subir el nivel de desenfoque, porque si lo dejo en cero, pues obviamente nada se va a desenfocar. Entonces, a medida que yo asumo que sea más fuerte, pues se va a generar esta sensación, y asumir entonces que haya una distancia de enfoque, pues para que se me dé la posibilidad de ver o no ver lo que me interesa. Creo que aquí estará bastante bien. Es claro, entonces es muy sencillo simplemente tener activada la profundidad de campo, subirle el valor al desenfoque y asumir que la distancia, es decir, esta lineecita, pues empiece a funcionar bajo alguna lógica que yo le plantee. Cuando ya esté entonces esto dispuesto, ya lo único que me resta es empezar a mover mi cámara para que empiece a operar el foco-desenfoco. Fíjense que ahí ya a medida que yo me acerco, me alejo, pues ya empieza a interpretarlo, y a medida que vayan apareciendo los demás elementos, pues obviamente van a ser susceptibles de que también se asuman. Por ejemplo, en este caso, vamos a mirar aquí este chulito. Ahí está, el chulito. Si yo vengo, miro mi línea de enfoque, que es esta rosada, evidentemente no está ni cerca de la capa, pero a medida que yo me acerque o llegue a ella, ¿se dan cuenta? Ahí está enfocado porque justo coincide el lugar donde está la capa y el lugar donde está esa línea. Ya un poco más atrás o más adelante, pues obviamente empezaría a desenfocarse. Si yo tengo un tercer término, que en este caso es este elemento, ¿qué va a pasar? Pues cuando él entre a foco y desenfoco también va a operar la misma lógica. ¿Listo? Entonces, ya tenemos que se está enfocando y desenfocando, pues ahora lo que nos resta es plantear el movimiento de cámara, que como les digo, lo vamos a asumir desde esta lógica. Vamos a decir, este va a ser como el lugar inicial de la cámara, ¿verdad? Vamos a guardar esto que dice opciones de cámara, vamos a ir al panel transformar y le digo que quiero entonces que la posición empiece a conmutar o a consignar los movimientos, segundo 00, primer estado de la cámara, y le digo que al segundo, aquí muy cerquita tal vez, con un movimiento muy rápido, ella atraviese estas capas aquí y llegue acá, y luego hasta el segundo 2 se desplace hasta por aquí. Bien, ahí tenemos entonces ya el primer movimiento planteado, uno muy rápido y un segundo ya ahí, que es hasta ese segundo momento que le he restringido. ¿Qué pasa? Al tratarse de una animación de posición, recuerden que cada vez que yo lo generaba, pues se me va a plantear esta línea punteada, que es como el que me marca la guía o la ruta que está tomando, en este caso, la animación de posición de la cámara. Yo podría entrar a modificar esos elementos a medida que se plantean estos recursos de nodo, con los cuales yo podría darle intención de ruta al movimiento. ¿Qué pasa? No estoy modificando ni el punto inicial ni el punto final, sino por el contrario, moviendo cómo es el movimiento que está teniendo la cámara como tal. Aquí entonces, miremoslo. Inicia acá, tiene una pequeña curvatura y luego hace como esta S hasta que llega a este momento. Ya entonces tocaría seguir planteando el resto de movimientos. Vamos a decirle que ahora me interesa que eche más para atrás y un poquitico tal vez aquí hacia la izquierda, tal vez un poquitico también hacia arriba, ahí hasta que aparece este elemento. Bien, es decir, enfoco el chulito.
Ahí tenemos nuestro segundo estado. Y por último, vamos a decirle que la cámara se acelere mucho. Tal vez aquí, de aquí hasta por acá, lo haga muy rápido. Y luego entre en esta región donde vemos este tercer elemento que dice After Effects. En el material que yo les planteaba, After Effects tenía como una intención de movimiento, ¿no? Como de, ¿cómo se llama eso? Como una entrada predeterminada de animación, pues simplemente podríamos hacerlo también y es, venga, justo que sea como por acá. ¿Recuerdan los ajustes preestablecidos de texto? ¿Sí o no? Que yo ponía como para que darle algún comportamiento, pues simplemente yo fue lo que utilicé. Aquí le digo que necesito un ajuste preestablecido de texto, me dirijo a esa carpeta, tal, y le digo que sean textos 3D, pues si estoy trabajando 3D se vería muy bien. Vamos a darle caída, entrada, mezcla y desenfoque para este elemento. No quedó chévere. Entrada en giro por carácter. Bien, tal vez puede funcionar. Ahí puede ser. Y démosle entonces un poquitín más de movilidad aquí. Ahí está. Revisemos entonces qué tal quedó esta construcción. Venimos. Ahí está. Tal vez quedó el foco acá, no alcanzamos a leer muy bien que decía After Effects y ya se estaba desenfocando. ¿Cómo lo corregirían ustedes? Pues simplemente si yo tengo un modificador que se llama desenfoque al interior de mi cámara, pues vengo y le digo opciones de cámara, ¿cierto? Vamos a decir que el nivel de desenfoque o la distancia mejor de enfoque se quede permanente allí para esa capa. Entonces le digo, si aquí está mi distancia de enfoque, tal, genero un keyframe, voy adelante en el tiempo y le digo que no, que siempre debe estar posado sobre ese elemento. ¿Qué quiere decir? Que ella se va a animar para no moverse y quedarse sobre el lugar que yo le he planteado. ¿Listo? ¿Entendido más o menos? Primer ejemplo de cámara. No se preocupen porque como les cuento, vamos a hacer 3 para poder ver todas sus virtudes y que el asunto, pues ustedes tengan como muy buenas herramientas para el desarrollo. ¿Listo? Foquito, movimiento de cámara, en este caso nada complejo, disposición por términos y entrada entonces de ese elemento. Ahí ya acaba el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Generamos un nuevo espacio de trabajo y vamos a traer en este caso entonces unas fotografías para poder plantear el desarrollo que les estaba mostrando del el efecto como de reflejo en el piso, ¿sí? Que eso le va a dar una sensación de espacio bien interesante. Ojalá fuera así de fácil como traer un efecto de estos donde uno diga, hey, tal, ponga el reflejo en el piso, pero no es así como tal. Toca uno darse a la tarea de empezar a mirar con cuál elemento, ¿sí? No es difícil, pero es a uno quien le toca construir el aspecto de la vaina. Vamos a traer entonces unas fotografías o videos, lo que fuese, es indiferente en realidad. Miremos a ver si hay algo por acá. Bueno, no. ¿Qué hago? ¿Dónde saco fotos? Voy a tener que hacer uso como de algunas fotos mías por acá. Espero no haya nada indebido. Llevemos un par entonces. Con estas. Tengo entonces mis elementos. Los voy a disponer acá como en la composición que tenía, composición 2, ¿cierto? Los voy a traer. Ahí ya están. Esos elementos vienen muy grandotes. Vamos a hacerlos no tan pequeñitos, pero sí que no abarquen toda la mesa de trabajo. Allí están. Empezamos entonces ahora a darle el comportamiento de 3D, activamos el conmutador para cada uno de ellos, nos pasamos a las vistas y empezamos a distribuirlos según mis necesidades, pues en el espacio como yo quiero entrar a navegarlos. ¿Sí? Pueden ser entonces, no sé, en lógica como escalera, podría ser, no sé, creo que podría ser un buen recurso.
Ahí está, ¿cierto? Tengo desde la vista superior, fíjense cómo he distribuido entonces las capas, cada una está allí como a diferentes términos, es decir, una está más atrás que la otra siempre. Bien, entonces, ¿qué hay por hacer? Primero, plantear si quiero un fondo para este asunto, ¿no? En este caso vamos a irnos por un sólido pero negro, para dar la sensación de espacio más chévere. Aceptar, lo mandamos al fondo y no activamos el conmutador. Se me olvidó decirles por qué no se le activaba el conmutador a los fondos. Si yo vengo acá, por ejemplo en este caso que está funcionando muy bien el asunto de la cámara, pero le activo el conmutador 3D a esta capa, ¿qué va a pasar? Pues que la cámara lo va a asumir como un recurso más y entonces pues vamos a tener que el sólido blanco también es susceptible de que entre en lo del foco, desenfoco, se destruye la vaina. Entonces, si quiero mantener una capa que ni las luces ni la cámara lo tome, simplemente le vamos a desactivar el conmutador y él ya me va a garantizar que él se va a mantener allí estático, pues como cualquier otro elemento que hubiésemos manejado. Bien, entonces aquí también vamos a mantener el asunto y es la posibilidad pues de que este elemento no lo tenga activo. Vamos a generar ahora nuestra cámara, nueva cámara, ¿cierto? En este caso también va a ser de un nodo, elijamos que sea de 35 milímetros, ahí está. Y vamos entonces a empezar a disponer cuál es el recurso que queremos manejar con ella. Primero, pues que se dé la posibilidad de los reflejos, ¿sí? Como un elemento aliado para poder empezar a ver esto diferente. Planteémosla un poquitín así, como con esta rotación, y empecemos entonces a verlo. ¿Cómo es entonces, antes de empezar a dar la animación de la cámara, empecemos a construir los reflejos como tal? Es muy sencillo, pues este ha sido un método que pues no me lo he inventado, pero es como yo lo hago. Seguramente pueden haber otros, a alguien le gustaría, no sé, pues hacer el trabajo en Photoshop y traerlo ya directamente, podría ser una buena opción, pero en mi caso entonces vamos a hacerlo directamente acá. ¿Qué necesitamos para generar un reflejo que se vea creíble? Pues obviamente que parta de lo que es la misma capa como tal. Entonces vamos a duplicar, simplemente seleccionamos el elemento que queremos generar el reflejo, vamos a presionar control D o comando D. Si estamos en Mac, ahí ya tengo entonces dos veces la misma capa y voy a decirle que una de ellas debe bajar, ¿cierto? Vamos aquí a traerla para abajo, ahí está. Y a partir de algún tipo de aspecto visual, vamos a hacerle entonces que se vea como un reflejo. ¿Qué tipo de cosas podríamos hacer? Por ejemplo, la primera y la más consecuente es un reflejo debe funcionar como un espejo, es decir que pues se dé de la misma lógica, ¿no? Que parezca el inverso de la misma capa. Entonces, a partir de la rotación, vamos a decirle que esta capita, esta rotación no, esta rotación sí, 180 grados de rotación justo para que esté sincronizado o parezca el elemento. Luego, vamos a valernos de una máscara, la cual entonces me va a servir para cortar que no se vea el reflejo de todo el elemento y a partir del calado suavizar entonces la proyección. Tomamos en este caso la herramienta del rectángulo, vengo y le digo que me interesa que esto opere hasta por aquí tal vez y dentro de las opciones de máscara le digo que me interesa que el calado sea un elemento mucho más fuerte, pero aquí no estoy viendo el calado. Ahora sí, aquí empieza a difuminarse un poquitín. Tal vez me toca es como corregir el corte de la máscara como tal. No. Ey. Ahí está. Entonces yo restringo hasta dónde quiero que se dé la proyección del reflejo. Muy largo o más bien corto allí contenido. Buen calado para garantizar ello. Y después, a partir de la transparencia, simplemente le puedo dar un poco que no se vea tan presente y ahí ya le da la sensación de que eso estuviese como sobre un piso brillante. Bien, eso sería entonces un aliado importante. Si yo quisiese darle como mucho más sentido a este espacio, pues podría darme la tarea de generar como si aquí justo por acá hubiese un piso cortando, ¿cierto? Para lo cual debería generar como un área de degradé y bueno, ya estarían ustedes plantear ese desarrollo. Si quiero hacer lo propio entonces con las demás capas, pues me toca empezar, ¿cierto? Hagámosla con tres nomás. ¿Listo? Aquí está entonces mi primera capa con su reflejo. Tal, ahí está. Vamos entonces a buscar ahora la segunda, que sería entonces justamente, perdón, esta como el semáforo.
y planteemos el mismo desarrollo. La capa, duplicamos, comando D, la bajamos, ¿cierto? Ahí está. Aquí sí es mucho más evidente lo de la necesidad de generar entonces la rotación. Habilitamos rotación, le decimos que esté 180 grados hacia el otro elemento. Generamos la máscara. Volvemos aquí a la máscara y le decimos que tenga un calado notorio. Ahí está. Tal vez un poco más de calado. Ahí está. Creo que está bien. Y luego, como les decía, un poquitín de opacidad para que no haya tanta presencia de esa capa. ¿Listo? Así será entonces la forma de generar esa sensación de proyección en el piso y ya lo que nos resta sería simplemente venir y generar los movimientos de cámara necesarios para cada uno. Aquí podrían involucrar entonces ustedes otros recursos como el objeto nulo, por ejemplo. ¿Qué cosas podría darle virtud al objeto nulo? Poder darle comportamientos a las capas como tal, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de hecho. Nuevo objeto nulo, ¿cierto? Ahí está, lo ponemos de primeritas, decimos que ese objeto nulo sea 3D y que todas estas capas se comporten, emparentamos con el lacito como el objeto nulo. ¿Qué va a pasar? Yo puedo entonces plantear lo siguiente, que mi cámara tenga este comportamiento, vamos a hacerlo aquí, que venga como por este sector, ¿cierto? Planteamos allí una animación de posición y le digo que empiece a hacer entonces como este recorrido, que se venga dando hacia acá. Tal, 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 tal. Ah, qué bola, no me moví en el tiempo, qué pena. Ahí está, tengo una animación en la rotación de la orientación y en la posición. Y le digo que me interesa que venga y haga esto un poquitín. Ahí, y luego se siga moviendo. Perdón, perdón. A veces es un poquitín difícil mover esto. Eje Z. Un poquito más de rotación hacia este lado. Y bueno, continúe como este trayecto, así, ta, 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 ta. Entonces, ahí tengo ya el primer movimiento o planteamiento de cámara dentro de la galería, ¿no? Pero pues si me interesa darle algún tipo de lógica a las fotos como tal, ¿qué cosas podría hacer yo? Ahí tengo ya mi objeto nulo puesto, ¿no? Lo voy a ubicar en determinado lugar, vamos a verlo. Ah, miércoles, ya están emparentadas, no la puedo mover, bueno. ¿Qué cosas? Me interesa que mientras la cámara va entrando en este primer momento, todas las capas den un giro. Uy, madre, pero aquí no va a ser raro el asunto. Este giro puede ser chévere. Le digo entonces de que antes de que empiece el movimiento, la orientación, por ejemplo, me controle todas las capas y me dé toda una vuelta todo ese cúmulo de elementos. ¿Cierto? Ah, qué guay. 0, 359. ¿Por qué no gira? Ahí, vamos a ver si ahora sí. ¡Ey! Está mamando gallo. 0. Vamos a ver si ahora sí. ¿Por qué no lo hace? No sé qué está pasando, chicos, pero lo que quiero es que coja todo el cúmulo de capas y les dé una vuelta mientras la cámara empieza a operar, pero bueno, a ver si es que lo estoy haciendo por mal el asunto. Bueno, pero ahí sí las está girando.
No sé por qué diablos no está haciendo eso, pero bueno. Ya ahorita entraríamos a solucionarlo si se les plantea algo así. Pero bueno, entonces es la posibilidad de tener como las dos técnicas asociadas. Todo el movimiento de capas como de alguna manera coordinada por el objeto nulo y luego pues ya la cámara entrando a funcionar con cada uno de los planteamientos que cada uno quiera hacer. ¿Listo? Entonces creo que esta explicación iba más por el lado de generar el reflejo que otra cosa. ¿Vamos bien entonces? Allí atrás que no les veo las caras. Listo. Pasemos ahora a un comportamiento ya de necesidad de lo que debería ser una cámara de dos nodos, es decir, que haya movimiento, pero además desplazamiento controlado en la orientación. Vamos a generar una tercera composición, vamos a utilizar estos mismos recursos, vamos a traerlos aquí, vamos a escalarlos y vamos a generar como si estuviesen dispuestos en un espacio cerrado, es decir, que hubiesen 4 paredes y sobre ello hubiesen la disposición de las capas. Activamos conmutador de 3D para todos y empezamos a distribuirlas. ¿Qué va a pasar entonces? Debo tener una construcción de este tipo, donde hayan unas capas, de hecho vamos a sacarlas acá de la mesa de trabajo para que ustedes puedan verlas. Aquí estarán, vamos a darle rotación a esto, 90 grados exactamente para que quede bien. Ah, me quedó faltando una fotico, subamos una más. Aquí está. Ahí hay una más. Ah, está repetida. Estos árboles. Listo. Ahí la pongo. Miremos la escala de estas, está a 18 para que queden bien. 18. Decimos que sea capa 3D. Y bueno, esta es la que vamos a venir y a ubicar aquí fue afuera. Rotación 180 grados. Perdón, no era esa. Esta sí es 180. 90, qué pena. Entonces, interpretemos la distribución de las capas. Hay aquí como unas que están a esta pared, otras que están funcionando aquí como a los costados y otras que están por este lugar. ¿Listo? Entonces, nosotros en este caso necesitamos la posibilidad de una cámara que venga y entre primeramente al espacio y luego empiece a navegar cada una de las obras o cada una de las fotografías y dándole sus tiempos entonces prudentes de lectura a cada una de ellas. Ya todas están 3D, vamos a generar ahora también un sólido para que funcione como fondo, lo mandamos para atrás y le decimos entonces que necesitamos una cámara, pero en este caso sí asumimos que sea de 2 nodos, ¿bien? Vamos a decir que sea de 28 milímetros, me parece que es un buen número para este tipo de desarrollo y allí ya tendríamos entonces un poco la lógica. ¿Qué tenemos? La posibilidad, y era lo que les mostraba hace un momento, de mover la cámara, ¿cierto? Pero además tener este controlador para definir hacia qué lugar está orientado entonces el asunto. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Primero que esas capitas están como por allá dispuestas para entrar a navegar y luego la posibilidad de que este elemento entre allí y empiece a mostrarnos cada una de los elementos que requiero. Profe, ¿Listo? al poner los sólidos, ahí tocaría, digamos, para hacer las paredes, ¿sí? Ajá. Tendrías que tener una textura grandota para poder ubicar allí el elemento y poder que funcione. Sin embargo, no podrías hacer esto que yo voy a hacer y es que la cámara entre, porque pues, se vería raro que la cámara atravesara las paredes. ¿Mm? Otra posibilidad es que tú tomes las fotografías, las lleves a Photoshop, las dispongas ya como en una gran capa, las ubiques las que quieras y luego vienes y armas simplemente como hiciste el cubo, pero en este caso un cubo gigante a partir de muy buena resolución y ya la cámara esté dentro, no esté fuera, sino ya ella nazca allí al interior del asunto. Podríamos hacerlo para que vean el funcionamiento. Entonces, tenemos nuestra cámara y fíjense entonces que si yo abro las posibilidades de transformación, aparecen exactamente las mismas, pero punto de interés es ahora otro recurso que tiene el conmutador de animación. Si yo reviso mis otras cámaras, ellas no lo tenían. Miremos esta cámara 1, vengo,
está posición, orientación, pero no tengo punto de interés. Aquí sí aparece entonces ese elemento. ¿Qué quiere decir? Que posición me controla este recurso y punto de interés está dado por este de aquí arriba. Esto es el que me va a dar la posibilidad de moverme. Entonces, activamos keyframes para los dos, ¿cierto? Al inicio de la línea de tiempo. Voy a irme acá al segundo 2 y le indico que ya debe haber hecho entonces este tránsito por acá hasta entrar a este lugar y enfocar, aquí entonces viene el asunto, esta primera foto, es decir, modificar el punto de interés hasta que llegue a este elemento. Ahí está. ¿Qué pasa? Resulta que, pues es mi percepción, no es por aterrorizarlos ni nada. Este tipo de movimientos con cámara de dos nodos a veces se puede complejizar porque si se dan cuenta se genera una línea que me indica cuál es el trayecto que está tomando el cuerpo de cámara y esta otra línea que me indica el trayecto del punto de interés. Si yo esta vaina empieza a moverse mucho, luego eso se convierten en unas líneas que se entrecruzan unas con otras y es muy difícil entrar a verificar o a hacer alguna corrección. Entonces, mi recomendación es traten de sacar el movimiento lo más limpio posible, cosa tal que luego no toque entrar a modificar estos elementos porque ahí es donde puede haber problemas, ¿vale? Entonces, planteemos este primer movimiento que quede lo suficientemente bien. Lo alejo de aquí porque fíjense aquí lo que sucedería con esta camarita. Esta camarita aquí entraría atropellada porque se pega con esa capa. ¿Qué voy a hacer entonces? Simplemente voy a tomar el modificador de ruta de nodos y le digo que ella tenga como esta cadencia para entrar ahí con curva y evitar entorpecerse con esa capa. Verificamos, nos damos cuenta que ahí sí estamos entrando mucho más natural. Bien, primer stop entonces, porque llegamos al primer lugar donde debería estar esta cámara. Ahí podríamos entonces, si yo deseo quedarme quieto, ¿cómo se genera un stop en After Effects? Hay que duplicar estos fotogramas, ¿cierto? Evitar que se muevan, diciendo entonces, del segundo 2 aquí al 2:20, quiero que estos fotogramas se mantengan estables. ¿Pero por qué se está moviendo? Ya. Vamos a ver, tal. Viene el stop. Perfecto. ¿Para qué es el stop entonces? Para poderme quedar en esa obra un poquitín. Los stops entonces les contaba, se generan de la siguiente lógica. De aquí a aquí está el movimiento del primero al segundo keyframe y del segundo al tercero pues es simplemente la replicación de este mismo para que ahí entonces no haya movimiento y se quede solito, ¿sí? Como que llegue y esté un momento allí y a partir de un tercero a un cuarto pues ahí sí se dé la continuación del movimiento. Seguimos entonces adelante. Le digo, me interesa que ahora esa cámara se desplace hasta acá, cosa tal que llegue hasta esta nueva cámara, está perfecto. Aquí no voy a generar stops. Le digo luego que al segundo 6 ella, aquí es donde empieza entonces a complejizarse el asunto. Me interesa que esta cámara rote para acá, cosa tal que me deje ver esta segunda foto, pero además se reencuadre de forma tal que la logre yo ver de una forma mucho más habitual. ¿Listo? Entonces, verifiquemos a ver cómo va quedando porque a veces puede volverse chocoloco esto. Entro, me detengo ahí, sigo a la siguiente foto, ahí no hicimos stop, vamos allí a la otra, seguimos hacia adelante. ¿Qué tocaría hacer? Que hacia el segundo 8 el punto de interés debe rotar lo suficiente como para asumir esta otra foto, reubico el cuerpo de cámara, la mando para atrás, ¿cierto? Ahí está, creo que ahí está bien encuadrada, perfecto. Luego le decimos que siga para acá un poquitín más adelante, continúe ahora hacia izquierda, me enfoque esta quinta foto y luego hacia el segundo 10, punto de interés, rota de nuevo, hasta por acá, ahí está estable y reubico entonces el cuerpo de mi cámara para que no quede mal enfocado lo que intento mostrar. Entonces, fíjense que la ruta, esto era lo que les decía, aunque aquí salió muy bien, les soy sincero, ¿sí? Porque quedó como muy claro qué es la cámara y qué es el punto de interés. Pero si el asunto a veces empieza a tener capas que van para arriba, sobre todo,
Ese es el movimiento más difícil de hacer en cámara, así es que hacia izquierda o derecha, perfecto, hacia adelante y atrás también, pero hacia arriba y hacia abajo, sobre la vista queda muy difícil de asumir y pueden entonces entorpecerse todos estos movimientos que tienen o estas líneas punteadas si es que quisiese hacer correcciones. Mi recomendación entonces, siempre asumir que los movimientos queden bien, pues para que no deba yo entrar a hacer ajustes o a tocar el asunto. Verifiquemos que tenemos, ahí va, entro, me detengo, ahí fue donde generamos stop, me muevo a derecha, giro, giro de nuevo, sigo a derecha, giro de nuevo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que intento o que espero se dé en la construcción y es que la cámara no se vea atropellada, así que la cámara se vea loca en algún momento, lo más fluido posible que se quiera. Si quiero que sea más lenta que debería ser, pues obviamente asumir que haya más distancia entre los keyframes, pero pues que el movimiento nunca se vea brusco o que nunca se vea entorpecido porque atraviesa capas o cosas por el estilo. ¿Listo? ¿Es claro entonces hasta acá? Que vamos, ya tenemos, revisando un poco en retrospectiva, la cámara a función de el foco desenfoco y primer movimiento, tal vez el más sencillo. Segundo, una cámara que se compromete con generación de unos espacios mucho más creíbles a partir de la generación de reflejos y en este caso un objeto nulo que nos da el control como de varias capas para que tengan ese tipo de comportamientos. Tercero, una cámara de dos nodos, perdón, que asume entonces movimientos o para generar estas lógicas complejas que necesito rotar sobre mi propio eje. Bien, pasemos entonces ahora al terreno de las luces. ¿Cómo aporta esta situación? Las luces las vamos a encontrar de cuatro tipos. Luz ambiente, luz punto, luz para LEDs, luz focal, luz concentrada. Déjenme reviso porque no me acuerdo si estoy inventando o es el verdadero nombre. Luz concentrada, es que se llama. Sí, sí, lo puse bien. Entonces, las luces en su funcionamiento, pues como que todas van a mantener los mismos elementos o los mismos recursos, ¿sí? Sin embargo, pues cada una de ellas, y yo las traté de poner en el orden que normalmente se da, empiezan a aportar un elemento más con respecto al anterior. La luz ambiente, les soy sincero, es yo la que menos utilizo porque no tiene muchas posibilidades, es tal vez, yo la asumo, siempre me gusta en mi cabeza como que los comportamientos, asociarlas a algo en la vida real, es de alguna manera sería como la luz del sol, ¿sí? La cual entonces ilumina de forma global todo el escenario que estoy planteando, donde las únicas posibilidades que yo tengo de modificación son la intensidad y el color, ¿sí? Yo no puedo ubicarla como normalmente sería otro tipo de luz, la luz artificial que, pues, ¿qué pasa? Yo le digo, no, quiero un bombillo acá, quiero un bombillo acá, quiero una lámpara por acá, ¿cierto? Tendría yo la posibilidad de restringir en qué zona empieza a darse el asunto. Entonces, esta es un poco limitada. Luego aparece la luz punto, que de alguna manera yo la intento relacionar con lo que sería un bombillo, en la medida que tiene la posibilidad de que la intensidad sea un elemento a modificar, es decir, qué tanto ilumina o qué tan poco ilumina, ¿cierto? El color también, pero añade la posición como un nuevo valor. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que ahora yo sí puedo generar que esa luz esté o en alguna región del stage o el escenario que estoy creando, cerca de capas, más lejos, y eso va a interpelar el aspecto visual del asunto. No es lo mismo, voy a plantear aquí como una vista superior del asunto. Piensen que es cuando vemos desde el plano cenital y esto es una capa, ¿sí? Mi luz, esa se da como con este icono así. No es lo mismo que esa luz esté aquí muy cerquita a la capa, donde entonces su región de luz sería como esta, a que yo tome ese elemento y lo lleve más para atrás, pues porque su rango de implicación lumínica pues sería mucho más amplio, ¿correcto? Entonces,
empieza ya a darse cambios dependiendo la ubicación de cada uno de este recurso. Luego tenemos una luz paralelo, que sería de alguna manera como estas luces de, piensen en el teatro, ¿sí? En la cual entonces yo las puedo generar, pero tienen un punto o una región donde yo las proyecto, ¿cierto? Entonces como estas, ¿qué es las que están en el teatro? Que es una lucecita, la cual tiene unas características, obviamente, intensidad, color, posición, pero también tiene como la cámara de dos nodos punto de interés, es decir, a dónde está orientado este elemento. ¿Qué pasa? Pues puedo yo tener doble control, la ubicación de ella misma, es decir, en qué lugar del espacio la pongo, pero también restringir hacia qué lugar quiero que esté apuntando el elemento. ¿Bien? Y por último tendríamos la luz concentrada, que es tal vez como la luz más versátil. Piensen en cuando estábamos viendo video, estas luces que habían allá donde yo podía, como a partir de las banderas, ¿sí? Ubicar que las regiones, esta es una luz que llega global, ¿no? Esta es una luz así abiertota que no, pues no se puede como controlar mucho. Esta otra sería como una luz de estas del teatro, pero que tengan lo que se llama una caperuza, ¿cierto? O un softbox también se le puede llamar así, donde yo puedo generar zonas o rangos de operación de la luz a partir de este comportamiento. Aquí yo tendría oscuridad y aquí yo tendría entonces la parte lumínica. Es la luz más versátil en esa medida, porque entonces yo puedo ubicarla, lo mismo, intensidad, color, posición, punto de interés, es decir, hacia dónde ubico el óvalo donde se está iluminando, y a su vez entonces restringir como el comportamiento de este mismo elemento. Bien, esto entonces vamos a verlo ya directamente en funcionamiento. Acá traigámoslo al After Effects para que ustedes se den cuenta cómo es el asunto. Vamos a crear entonces lo siguiente, una composición nueva donde yo voy a generar la luz y verla en funcionamiento solita con un recurso, y luego verla en funcionamiento directamente sobre la galería o sobre el escenario. ¿Listo? Es decir, dos explicaciones o dos ejemplos para la misma luz. Generemos aquí un sólido, en este caso sí quiero que sea de color para que ustedes vean cómo afecta elegir un color en la luz. Y creemos un texto. Allí está. Listo. Por decirse entonces, las luces, al igual que como estos elementos que estamos revisando, normalmente no van a funcionar si no son capas 3D. De hecho, si yo vengo y le doy aquí clic derecho, nueva luz, él me va a decir, bueno, aceptar. Las cámaras y las luces no afectan las capas 2D, selecciona una capa, vuelva a la 3D para que entonces yo pueda funcionar. Él me la va a crear, pero pues si se dan cuenta no está operando ni está generando ningún tipo de acción. Yo debo entonces tener los conmutadores activos para que así de la misma forma el que lo tenga prendido, pues obviamente es susceptible de que la luz lo tome o no lo tome. Ya están allí dispuestos, entonces vamos a dar aquí de nuevo clic derecho, nueva luz, y vamos a entrar entonces como en este recorrido que les planteo. Por el más fácil primero y luego nos vamos complejizando. Luz ambiente, ¿cierto? Es la primera. Fíjense que cuando la elijo, todas estas opciones de modificación que hay acá desaparecen, pues porque no puedo, como sus posibilidades no está ello, pues simplemente se va a convertir en pues, color o intensidad, que es entonces los dos modificadores que se tienen. Voy a dar a aceptar, ¿cierto? Y él entonces me va a generar dicha luz. ¿Qué pasa entonces? Si yo despliego sus opciones, acá está luz 1, ya quedó allí como una nueva capa, despliego, tengo los dos modificadores, intensidad, me oscurece o me ilumina el asunto, y luego también elegir un color si es que lo requiero para que se le dé a la luz. Entonces fíjense que ella de una vez interpreta y me le da color a ese escenario o ese stage que estoy generando, ¿vale? Entonces yo les soy sincero, son como muy limitadas las opciones, ¿sí? No evoluciona más, sino simplemente exposición, oscuridad o luminosidad y un color que interpele, eso sí hay que decirlo, es decir, dependiendo los colores que haya en el fondo, pues obviamente va a ser el resultado. Si se dan cuenta, este elemento era blanco, la lucecita es morada, pues el blanco tomó y absorbió toda esa luz. Si yo pusiese una luz ambiente en un espacio como estos, dejarlo por acá,
pues se van a dar cuenta que las posibilidades son muy limitadas. Luz, ambiente, ¿cierto? Entonces, baña todas las capas de color, ¿cierto? Las puede o oscurecer o sobreexponer y pues obviamente si yo asumo un colorcito, pues le va a transmitir ese color al asunto. Creo que esta luz no es para nada chévere. Uno dirá, ah, qué bobada. Miremos la otra que es así, es de las que más me gusta por cómo empieza a generar los degradados. Los fondos quedan muy bonitos porque da una sensación de verdad lumínica y de volumen muy chévere y es la luz tipo punto, ¿cierto? Que es la que se asemejaría como al bombillo. Le voy a dar a aceptar y fíjense entonces que ahora sí yo ya tengo una representación visual de cómo funciona la luz. Entonces, si entro a mirar los modificadores que voy a encontrar, lo que teníamos ahorita, las opciones de luz, intensidad, ¿cierto? Pero fíjense que aquí ya tiene entonces otra virtud, ¿cierto? Que opera de diferente manera, color mismo, y al interior de transformar, la posición también se convierte en un aliado, es decir, la luz puede estar ubicada en diferentes lugares de el espacio que yo estoy creando. Entonces, aquí lo más viable sería pasarme a dos vistas, ¿cierto? Cosa tal que yo pueda ver cómo se comportan las capas y cómo se comporta la luz. Por ejemplo, si la luz está detrás de las capas, nada, pues no las va a asumir. A medida que ella entra entonces en su región, aquí está, por ejemplo, es como si hubiese una lucecita muy, muy cercana, ¿verdad? Al fondo, generándome entonces esta sensación. ¿Ven? De que hay allí como un pequeño elemento y yo puedo, obviamente, esto empezar a animarlo. Si yo lo traigo para acá, fíjense, pues puedo hacer que esta luz sea o opere en un rango mayor. Y era lo que les decía, vean tan chévere que genera los degrades porque son entonces animados en tiempo real dependiendo de cómo opera su disposición. ¿Listo? ¿Qué cosas podríamos empezar nosotros a generar a partir de este elemento? Miremoslo acá muy bien. Ubiquémoslo por acá. Si yo quisiese generar como una sensación de que hay una vela, por ejemplo, ¿sí? Una vela que prende y apaga. Pues yo podría primero decirle que el color de la vela tiene como una intención allí naranja y empezar a partir de la intensidad. Recuerden, o sea, yo no se lo repito cada vez que lo veo, pero desde que aparezcan estos modificadores quiere decir que eso es susceptible de que entre en animación. Pues yo podría entonces hacer que se dé la sensación de iluminación de la vela, pues a partir del brillo que puede generar o suscitar ese elemento. Entonces, vamos a decir que la intensidad esté aquí en algún momento en cero y aquí sí tocaría entonces entrar como a jugar, que aquí extienda un poquitico, ¿cierto? 55 y acá baje, crezca otro poco a 9 y aquí, no sé, lo va a hacer bien aleatorio para que se vea como el fliqueo que normalmente produce un recurso como este. Bien, voy a coger estos keyframes y los voy a copiar indiscriminadamente, a ver qué es lo que pasa, a ver si se da una buena construcción. Vamos a ver qué tal quedó eso. Parece una discoteca. Pero bueno, se dan cuenta que uno puede entrar a explorar con la luz. Aquí tal vez la cadencia no debería ser tan fuerte, ¿sí? Pero que vaya encendiendo o iluminándose puede ser un buen recurso, ¿sí? Tal vez no aporte mucho a lo que estemos haciendo, pero pues hace parte de los modificadores que tienen implícitos las luces. Miremosla entonces en acción en un lugar como este. Nueva luz, ¿cierto? Vamos a hacer que sea una tipo punto y la vamos a ubicar entonces en nuestro espacio. Fíjense que aquí ya tiene otra virtud porque dependiendo la ubicación, pues obviamente está impactando algunos lugares o no. Miremos, en este caso la luz está al interior de ese espacio. ¿Qué quiere decir? Esta capa por detrás no se va a ver porque la luz no la está impactando, pero cuando nosotros entramos aquí en esta región, al estar la luz como en la mitad, fíjense que si alcanza a bañar todas las capas que están allí dispuestas. ¿Listo? Entonces puede ser un elemento interesante en la medida que genera como una luz ambiente para todo lo que está sucediendo allí. Miremos sus posibilidades, igual que la opción anterior. Si modifico el color, pues obviamente impactará las capas, su color. Si quiero que no haya intenciones de color, entonces la luz debe ser totalmente blanca.
Bueno, aquí el radio y esto no opera porque no estamos todavía en ese tipo de iluminación, pero pues ya puedo entonces yo manejar el asunto a partir de la ubicación. También yo podría entonces generar posibilidades de animación en la posición, pero pues creo que ya lo vimos ahorita en el ejemplo anterior. Bien, ¿es claro entonces la segunda luz? Listo. Vamos con las luces, la luz paralela, que sería entonces como esta que yo puedo puntualizar o enfocar en determinado lugar. Bueno, animar la posición va a ser igual que cualquier animación de posición, ¿no? Simplemente presiono P y ubico el lugar donde quiero que esté operando este asunto. Vamos a borrarla. Vamos a decir que necesitamos otra luz, pero en este caso tipo paralelo. Cuando la creo entonces es el comportamiento que les digo, donde tengo la posibilidad de ubicar el recurso, pero además restringir hacia dónde está proyectándose la luz. Es decir, sin entrar a moverla, podría yo hacer entonces lo siguiente, que esta luz fuera orientándose a determinados lugares o proyectándola a X lugar o sector del escenario. Podría ser muy viable, por ejemplo, para lo que yo estoy haciendo aquí en esta composición. ¿Por qué? Yo podría tener una luz en la mitad y ir moviendo el punto de interés o el lugar a donde apunta para que solamente sea esa región donde opere. Entonces, nueva luz, ¿cierto? Luz tipo paralelo, la ubicamos aquí como al centro de la vaina, la subimos un poquitico y empezamos a restringir hacia donde quiero que opere mi luz. Bien, miremoslo entonces. Es que aquí está. Creo que debo borrar la animación de la cámara porque si no, no va a ser como muy chévere. Y el punto de interés también. Pongámonos aquí y movamos entonces esto. La luz, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí está, viene para acá, por ejemplo, ¿se dan cuenta? La he movido, viene para acá, viene ahora como para acá. Puedo entonces empezar a orientarla dependiendo mis necesidades. ¿Listo? Es entonces una luz muy chévere por esas posibilidades, pero que como les digo, ya, pues yo las cuento todas, ¿no? A mí mi función es presentárselas todos los recursos, pero se van a dar cuenta ustedes que la luz concentrada, al ser la que reúne todas las herramientas, pues termina siendo la que uno más utiliza, pues porque se puede hacer todo esto y más. ¿Listo? Entonces, esta luz paralelo, pues no la echemos en saco roto, tiene posibilidad de ubicación y además restringir hacia donde quiero que apunte. La última entonces que tenemos es la de luz concentrada, nueva luz, ay perdón, cámara no, nueva luz concentrada, donde entonces se reúnen todas las opciones que hemos visto, posición, punto de enfoque, ¿cierto? Luz, color, perdón, intensidad, el color mismo, pero añade entonces ese cono con el cual yo puedo restringir las zonas lumínicas de una forma mucho más interesante. Voy a dar a aceptar y fíjense que él entonces ya me la crea. De hecho, la posibilidad de visualización, fíjense que es supremamente diferente, pues porque ¿qué tengo? La posibilidad de la ubicación como tal en los tres ejes, eje X, eje Y y demás, pero este cono que me indica la posibilidad o el comportamiento que yo quiero que tenga mi luz. ¿Qué va a pasar entonces? Se pueden generar cosas de este tipo. ¿Se dan cuenta? Como si estuviese simulando una lámpara de estas de techo que tenga entonces alguna ondulación, podría yo entonces empezar a hacerla entrar en esta lógica. ¿Qué va a tocar hacer? Pues obviamente entrar a mirar los modificadores que me dan la posibilidad de la animación. Despleguémoslas. Tenemos las opciones de luz, que son las habituales, y en este caso las de transformar, las que son las que me van a dar dicha posibilidad. En este caso, yo que estoy moviendo el punto, aquí sí, el punto de interés del asunto. Entonces, digo, quiero que este sea el punto inicial, ¿cierto? Y luego le digo que esto venga para acá. Ahí, vamos a ver qué tal quedó. Está bien, ¿cierto? Y replicamos esto un par de veces. Si quisiéramos suavizar el movimiento para que fuese más natural, ¿cómo lo haríamos? ¿Recuerdan el editor de gráficos?
¿cierto? Donde le decimos que el punto de interés deba tener comportamientos de este tipo. ¿Listo? Entonces fíjense que se pueden hacer cosas muy chéveres con ese tipo de luz. Aquí ya está, esto es como un uso. Empecemos a mirar qué otros modificadores tiene. Ya animamos punto de interés. Obviamente la posición, es decir, la ubicación con respecto a más lejos, más cerca. Todo ello también estaría susceptible de que se entrara a verificar. Pero pues encontramos más opciones aquí dentro de lo que se llama ya propiamente opciones de luz. Vamos a ver qué tenemos allí. Vamos a desplegar y vamos a encontrar entonces cosas de este tipo. Primero, pues lo de la intensidad sigue estando presente. ¿Qué tanta luz o qué tan poca luz? ¿Listo? Eso no es invariable. ¿Sí? Desde la primera hasta la última lo vamos a mantener. El color también. Sin embargo, podemos entrar a mirar esto que se llama ángulo del cono. Sin embargo, aquí ya al tener una animación va a ser difícil. Un segundo la volvemos a generar para poder ver mejor. Luz concentrada. Ángulo del cono entonces me habla como de qué tanta apertura o qué tanta pues cercanía mejor de este radio que se está generando pues quiero yo para mi luz. Entonces piensen que si yo estoy planteando una galería tipo museo donde me interesa que una luz sea supremamente puntual a un objeto, pues yo podría valerme de este ángulo para que esté muy dada a que solamente allí opere, ¿sí? Que sea una región lumínica muy concreta y no vea yo cosas que no se deben. Primer elemento, ángulo del cono. Segundo, el calado del cono. Ya sabemos que el calado me habla de la dureza con la que se da el punto de corte, en este caso entre lo que es la zona lumínica y la zona de oscuridad. Si yo vengo entonces aquí y le doy un calado de cono de hecho, de valor cero, fíjense lo feo que se ve esa luz. ¿Se dan cuenta? Es un círculo ahí que se mueve de un lugar a otro, pero pues pierde la virtud de que se vea con naturalidad. Mi recomendación entonces es pues tener un calado de cono que sea lo suficientemente amplio pues para que el asunto se vea con mucha más normalidad, ¿sí? La luz funciona más como esto que como antes se estaba dando. Luego aparece este elemento que es como una variación de la interpretación de la luz, se llama difuminación. Él por defecto viene en ninguno, pero yo podría entrar a jugar con él para intentar dar como otro comportamiento, ¿sí? Como bajarle la intensidad. Piensen cuando estábamos en el laboratorio de video que uno prendía una luz y le podía poner un filtro, un papel pergamino para intentar como darle otra sensación, pues aquí también de alguna manera eso sería lo que funciona como difuminación. Despliego y me dice un difuminado suave. Fíjense entonces que reduce bastante la intensidad, ¿cierto? Reduce pues como en gran medida el pegue de la luz. O tenemos otra que se llama cuadrado inverso fijo, el cual le da como también otra posibilidad de interpretación a la luz misma, como más naturalidad a la hora de la proyección. Bien, entonces yo no estaría, pues no haría bien en decirles que deben elegir una u otra opción, sino está entrar uno a mirar y explorar con cuál se siente más cómodo dependiendo de sus necesidades. Quedémonos con ninguno, que es como la luz más fuerte, fíjense, pero pues podríamos asumir aquí que suave también entre a jugar. A medida que yo pueda entonces ubicar estos elementos, pues se habilitan estos conmutadores con los cuales yo puedo entonces restringir en este caso el radio de implicación, es decir, qué tan cercano a donde está esta línea guía se da el asunto. Miremos a ver, ahí está. O distancia de difuminado también modifica un poquitico, aunque no lo veo muy claro, el valor de los negros. Creo que este se ve mejor acá. Radio, ahí está. Y distancia de difuminado. Ve, casi no hace modificación. Bien, entonces como posibilidades de entrar a mirar el comportamiento de la luz como tal, pero pues allí están. ¿Qué otra cosa tenemos por decir de esto? Creo que no mucho. Miremoslo en funcionamiento ya directamente sobre este espacio, a ver cómo podríamos nosotros generar el asunto. Si yo quisiera hacer una galería donde lumínicamente cada momento o cada una de las obras tuviese esa proyección, me tocaría generar una luz para cada una de ellas. Entonces, yo podría venir, nueva luz, tal, digamos la que sea una luz blanca, no quiero que pinte ningún color, acepto y vengo y la ubico que esta
lucecita debe estar única y exclusivamente para esta foto, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Si yo voy a mirar, nos damos cuenta que el resto de elementos están fuera de su rango de operación, por lo cual podría tener yo control de esta fotico única y exclusivamente, ¿cierto? ¿Qué posibilidades tendría yo entonces? Se pueden tener más de una luz en escena. Cámaras sí no se pueden tener más de una. Si yo tengo una cámara, la última que yo cree, esa es la que se convierte como en la cámara activa. Pero en cuestión de luces, yo sí podría tener varios elementos y es entonces poder tener que elementos se vayan prendiendo a medida que mi cámara vaya entrando. Entonces, esta luz 1 sería para esa fotografía. Vamos a crear una segunda luz, ¿cierto? Como una luz 2, la cual entonces la vamos a decir que esté orientada o trabajada para esta segunda capa. Ahí podría ser. Apaguemos esta luz. Ahí está bien. Entonces esa está solamente en dicha región. Subámosla. Direccionémosla bien. Ahí está. Iremos con la camarita a ver qué tal se ve. ¿Cierto? Ahí está. Donde entonces tenemos esta para esta luz, esta para esta sí, y así cada uno irle generando entonces una luz puntual que puede entonces entrar también en dinámica de animación. Un compañero el día de hoy la desarrolló, me parece que quedó bastante bien. Vamos a mostrárselas acá. Fíjense, y es que él dependiendo de la pieza que estaba intentando mostrarnos, pues empezaba a generar las intenciones de luz. ¿Cierto? Y él ponía el clic de la luz como si se prendiera. ¿Se dan cuenta? Entonces iba activando su lucecita para cada... Para esta prendió 2. Ustedes dirán, pero venga, ¿cómo la prendo y cómo la apago? Pues es muy sencillo en realidad, porque si cada luz tiene un nivel de intensidad, pues obviamente yo podría a partir de los keyframes, ¿cierto? Decir, vamos a hacerlo acá, de hecho, quiero que prenda primero esta. Ubicamos bien su lucecita, tal. Le digo que cuando mi cámara esté allí, la intensidad de esta luz, de esta primera, perdón, opciones de luz, intensidad, venga y generamos keyframe, pongámosle un valor bien bajo, 3, y más tal vez, y venga y encienda muy rápidamente hasta el 100%. Es que tengo entonces la llegada de la luz a ese elemento, luego hago lo propio para acá, muevo mi cámara, posición, keyframe, adelante en el tiempo y le digo que se desplace aquí a la derecha y le digo entonces que una vez vaya llegando, pues la intensidad de esta luz también se convierta en un elemento activo. 0%, ¿cierto? Puede ser. Y un par de keyframes adelante, 100%. Ah, qué vaina, si veo el punto de interés aquí ya no funcionó tan bien. Punto de interés, coordinado acá. Y aquí, punto de interés acá. Bien, no es el mejor ejemplo como el de su compañero, pero bueno. Ay, ¿por qué aquí ahora esta no se apagó? Listo, entonces está mi cámara, se enciende esta luz, me muevo hacia el otro lado, llego y se enciende la otra luz y así sucesivamente. ¿Es claro, chicos? Todas las vainas que les he hablado yo hoy, siento que a veces es un montón. Y no hablar una hora de After Effects, espero asuman el 50% de lo que yo les diga. No, seguro sí. Seguro sí. ¿Cómo es que se cancela?